Hello, Luis. Hello. ¿Me puede escuchar? Luis. Sí se escucha, teacher. Ah, ok. Bien. Quizás vamos a esperar un minuto nada más y luego vamos a iniciar. Luego ya les había dado 10 minutos más para que se incluyan sus compañeros, pero si no, pues um, iniciaremos. Okay, so we are going to start with the class for today, and I want to share with you the following slides. Okay. And let's see that unit number 3. Okay. Permítame un momento. Regreso. Okay, sorry. Bien, vamos a revisar ahora el tema correspondiente a la unidad número 3, los programs. Y bueno, y bien, si no hemos llegado a esta unidad que todavía no nos corresponde, pero ya casi, vemos, nos encontramos con este pequeño mensaje de aquí en la MES y bueno, solo lo había tomado para practicar un poco, entonces, pero igual, Luis, I don't know if you want to help me with this paragraph. Okay. Do you want me to read it? Yes, please. Okay. Hi, Mercy. This is Lori.
Would you do me a favor? I am really stuck. Could you pick up my dress at the dry cleaners for me? I wanted to wear it to the party tonight. I was supposed to get it this afternoon, but my car is still at the garage. The mechanic said that I need to have a lot of work done on it because of the accident. I had new tires put on. They they have repaired an oil leak, and the brakes needed to be replaced. Thanks a lot. Bye. Thanks a lot, bud. Okay, very good. Okay, you didn't any um any correction, Mister. You did very very good, excellent. Uh, I mean, Thank brilliant. you. Okay, yes. Okay, but um, then we are going to continue with the topic, the main topic for this meeting, and it's about past perfect and the simple forms. Okay, we are going to study the affirmative and negative equations and WH equation with form in this opportunity. And let's see, we are going to start uh, with the definition or the use, the use of this past perfect tense. And it says the past perfect tense is used with the simple past tense to show the relationship of two past events. En este caso, utilizamos este pasado perfecto cuando una acción se dio en un momento específico en el pasado, pero que simplemente estuvo en un momento del pasado y luego quizás surgió otra acción más adelante, pero siempre en el pasado. As you can see on this slide, we have two sentences. The first one says the Titanic had gone down, and then we have a rescue ship arrived. Ok, en este caso vemos que una acción ha pasado mucho antes que otra. Entonces yo puedo decir, el Titanic se había hundido. Eso fue mucho antes. ¿De qué? De que un barco salvavidas llegara o llegó en este caso. Entonces, vamos a ver cómo podemos utilizar este tiempo siempre en el pasado. En la tutoría pasada vimos el progresivo, ¿verdad? Entonces ahora nos corresponde este y bueno, eh, those are some examples that how can we form this um, this um, there's a structure. And at first we have the subject, like the captain, el capitán como sujeto, or you can use personal pronouns like he, she, etc. Ahora bien, vamos a utilizar el had, que sería como había o habían en el pasado, ¿verdad? Ahora bien, podemos utilizar, ya que es una forma afirmativa, nos evitamos de un not y de un other, ¿entiendo? Y luego utilizamos el participio de los verbos. Recordemos eso, que son estructuras, o bueno, son palabras diferentes, ya en este caso verbos, en los que simplemente hay que aprenderlos si no son verbos regular verbs. ¿Por qué? Porque en los regulares mantenemos igual, ¿verdad? Pero en el caso de los verbos irregulares hay que aprendernos ese listado. No sé, Luis, si algún tutor anteriormente les ha proporcionado algún listado de los verbos irregulares, ya que cambia cambia la palabra en el pasado participio. Y en este curso vemos mucho el participio.
el participle. Sí nos han dado antes no un listado tan extenso, pero como por unidad, nos daban unos cuantos verbos en pasado y en el participio pasado de los verbos. Y sí teníamos como un vocabulario no muy extenso, pero sí lo teníamos. Ok, déjeme ver ahorita entonces antes que lo olvide. Creería que ando uno por acá. Creería. Y así se los envío. Es que tengo un listado un poquito extenso, pero no lo creé. Pensé que lo andaba aquí en el teléfono, pero al tener ¿cómo se llama? Mi computadora de nuevo, se los voy a hacer llegar, ok. Son como más o menos unos 250 que hay en ese PDF que he compartido en algunos cursos. Entonces les puede ayudar en esta parte, ¿ok? Solo que se los envío, vamos a ver, quizás el sábado por ahí cuando ya regrese a mi computadora. Este, pues si se me olvida Luis, me recuerda, ¿ok? Please. Entonces para que también lo puedan tener. Ok, bien. Ok, teacher. Entonces sí. Y bueno, tenemos el pasado participle and then we can complete with different words like in this case zero warnings en este caso o bueno puede haber como nosotros querramos completar. Ese es en el caso de un affirmative, but on the other hand, if we want to form the negative form, mean uh, just add not between had and the past participle, uh, like this example. He had not paid attention. Él no había puesto atención. Sería en este caso. The winter had been unusually mild. Acá es otro ejemplo de cómo podemos utilizar eh, la forma afirmativa, pero con el uso de el ser o estar. ¿Ok? Had been, había sido, had been. Ahora bien, the ship had, we can use an adverb like originally. The ship had originally had 32 lifeboats. Acá um, este tiempo a veces suele confundir un poco porque utilizamos si queremos decir tenido, porque eso no sería tuvido, sería tenido, había tenido. Entonces utilizamos dos veces la misma palabra. Como por ejemplo acá, si dijera el barco había tenido 32 botes salvavidas. Entonces sería the ship had 32 lifeboats. Entonces se repite y es algo normal. Lo que se hace es que casi siempre se mete un adverbio, como por ejemplo originalmente, en medio de ambos. Ahora bien, otro ejemplo con otro adverbio, en este caso never. Some passengers had never been on a ship before. Entonces,
acá podemos ver que podemos utilizar los adverbios es normalmente utilizados en este tiempo. Okay. Okay. Let's see if there's language notes. Ahora bien, number one, I have the pronouns except it can be constructed with it, you'd, should, he'd, with, date. Okay, so we can say he received several warnings or he had received several warnings. En este caso utilizamos las contracciones muy a menudo. Entonces, si lo encontramos así, it's a right form. It received several warnings. Now, the apostrophe plus D can be a contraction for both hard or would. For instance, the verb form following the construction will tell you what the construction means. Todo depende cuando vayamos a identificar si estamos hablando de el pasado en este caso, que sería había, o este que sería would, que es podría, muy diferente, ¿verdad? Pero la contracción es igual, así como vemos acá. He has spoken, he had spoken. Y vemos la acción, en la forma en que está presentada la acción nos menciona que está hablando de una acción que pasó en el pasado. Él había hablado. Spoken. Ahora bien, si yo quiero decir he would speak, aquí al utilizar would, ya que es un modal verb, utilizamos el verbo en tiempo presente, en su forma infinitiva como lo conocemos. Él podría hablar. He would speak. Entonces, es muy diferente. Lo que hacemos, que por eso lo incluí acá, es que quien nos da la pauta, si estamos hablando de un pasado perfecto o si estamos hablando de podría, de una posibilidad, sería el verbo. En el primero, el verbo va en su forma participa y en el caso de utilizar would, el verbo va en su forma infinitiva, su forma original. Ahora bien, otra cosa. Number 3 says for negative construction, we use hadn't or had not. He hadn't paid attention is the most used in this case. Okay. Luis, do you have an equation so far? Idalia, welcome. Thank you, Miss. Okay. Idalia, Luis, do you have an equation? Sí, tenía una pregunta. Dígame. Yes, Cuando se utiliza el had, ¿es necesario que en medio vaya un adverbio o una negación? ¿O podemos utilizar el had unido sin una negación o un adverbio? sí. No es necesario. Les mencionaba que no es necesario. Ya lo vamos a ver en unos ejemplos que traigo. Que no es necesario. Podemos decir, y les ponía este ejemplo, el barco había tenido 32 botes salvavidas. Entonces yo puedo decir, the ship had 32 lifeboats. El problema acá es que a veces la gente piensa de que como que es incorrecto pronunciarlo ambas dos veces, ¿verdad? Porque se dice had. Entonces, pero es correcto. Si usted solo lo dice, the ship had 32 lifeboats, entonces yo ahí digo, ya no digo había tenido, sino que digo tenía.
It had. Entonces es necesario mencionarlo las dos veces. Les mencionaba también de que hay muchos casos en los que utilizan un adverbio, ¿sí? Para, ¿cómo se llama? Dividir, para dividir, para que no vean juntos, ¿ok? Entonces los adverbios son aquellas palabras que terminan en ly, ¿sí? En L-I, o LY como lo conocemos. Entonces, por ejemplo, never, always, usually, etc. ¿Okay? Seldom, hardly ever, esos son los adverbios. Entonces, no hay necesidad que siempre aparezca. ¿Okay? ¿Cómo se llama Se usted? puede cambiar. Sofía se llama usted. Bueno, vamos a ver. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, no sé, Luis, si me dio a entender. Ahí con eso. Sí, teacher. Ya entendí. Gracias. Ok. Seguimos aquí entonces. Y bueno, les explicaba un poco acerca de las affirmative and negative statements. But now let's see the questions and short answers. Ok. Tenemos dos tipos de preguntas. Recuerden eso. Las questions and short answers es cuando las short answers comprenden un sí o un no literal. Es un sí o no. Nada más. No damos más detalles. Pero las open questions que van, en este caso, ¿cómo decirlo? Al principio de ellas aparece una palabra que inicia con WH word, como who, where, which, what, todos esos, incluyendo el how también. Acá se les considera como una open question. ¿Por qué? Porque la respuesta que vamos a dar es un poco más detallada. No nos encerramos en un sí o un no, sino que damos detalles, ya sea de dónde, cómo, por qué, cuándo, etcétera. Entonces, ha sucedió algo o sucederá, depende del tiempo en el que estemos. Ahora bien, en el caso de este past perfect, utilizamos ambas formas. Como por ejemplo, had the Titanic crossed the ocean before? ¿Había cruzado el Titanic el océano antes? And let's see the short answers. No, it hadn't. O si hubiera sido afirmativo sería yes, it had. It had. Entonces, en las short answers, recuerden esto, siempre contestamos utilizando la estructura que aparece al principio de la pregunta en las short answers, ya sea afirmativo o positivo, afirmativo o negativo, perdón. En el caso de una open question, como por ejemplo acá, how much experience had the captain had? ¿Cuánta experiencia había tenido el capitán? Entonces acá ya no decimos solo no o yes, sino que podemos ser más específicos. ¿Cómo así? The captain had at least 5 years or working in this area, por decirlo así. El capitán había tenido por lo menos 5 años trabajando en esta sección, en esta área. Entonces, si vemos ahí la respuesta es abierta, muy detallada. Who had heard of the Titanic before? ¿Quién había escuchado del Titanic antes? Entonces, ahí la respuesta puede estar también abierta. ¿Ok? ¿Quién? Por eso aparece who al principio. Ahora bien, ¿hay preguntas sobre esto? ¿Sobre las questions? Si vemos, en el caso, si la pregunta es abierta,
que inicia con WH question word. Esta va a ir al principio y luego utilizamos head más el sujeto y luego utilizamos el pasado participio de los verbos, o sea, la acción más el complemento. En un dado caso, la pregunta requiere una short answer como no o yes, solamente agregamos had al inicio, then the subject, plus past participle, and the complement of the equation. And don't forget the question mark. No olviden el signo de interrogación. Okay? Yeah. Um, Carla, welcome. Good evening. Bien. Seguimos entonces. Y pues acá tengo un pequeño ejercicio por hacer, pero no sé si hay alguna duda hasta el momento porque pues ya vamos a empezar a trabajar en un ejercicio acá, pero quisiera saber si tenemos. Luis o Irani. Perdón, Miss, no le escuché. Si tenía alguna pregunta, le mencionaba. No. ¿Alguna pregunta? No, ninguna más. Ok. Luis? No. Ok. Ok, thank you. Bien, entonces seguimos acá. Okay. This article, this short article is about the Titanic. Okay. Have you ever heard about the Titanic ship? Yes. ¿Habían escuchado el Titanic? ¿No? Yes. Yes, ¿verdad? ¿Quién no le gusta esa película de como de 5 horas y estarla viendo y viendo y viendo? Es común, ¿verdad? Es un clásico. Ahora bien, pues traje acá unos datos importantes sobre la historia de este barco. Entonces, créanme que son reales, no me lo inventé. Así que vamos a aprender un poco acerca de este barco, en su historia y también pues vamos a identificar, luego vamos a ver qué partes encontramos, eh, ya que este suceso del hundimiento de este barco pasó many years ago, okay, muchos años atrás, ¿verdad? Así que necesito, ahorita vamos a leer algunos párrafos, pero vamos a leer todos los párrafos y pues voy a necesitar su ayuda. Okay. Iniciando, vamos a ver, Carla, no sé si puede activar su micrófono también en su momento. Yes. Ok. Bien. Bueno, entonces, Idalia, you're gonna read the first paragraph. Carla, second. Luis, third one, and so on. Okay? Yeah. Ready? Okay. May I begin, teacher? Yes. Go ahead. Okay. Please help me when I can't pronounce the word. Okay. No, don't worry. Okay. The year was 1912. The radio had already been invented in 1991. I don't know. Yes? The, Right? okay. The White brothers had already made their first successful
flight in 1903. The Titanic, the ship of dreams, had just been built and was ready to make its first budget. How did you Mhm. from England to America with is 2,200 passengers. Okay. Okay. Thank you, Carla. Yes, the Titanic was the most magnificent ship that had ever been built. It had luxuries that ships had never had before: electric light and eight electric elevators, a swimming pool, a Turkish bath, Mhm. libraries, and much more. It was built to give its first-class passengers all the comforts of the best hotel. Okay. Thank you. Luis. Um, but rich passengers were not the only ones traveling on the Titanic. Most of the passengers in third class were immigrants who had left behind a complete way of life and were coming to America with hopes of a better life. Better life. Okay. Um. Y Idalia, the Titanic. Oh my God. Okay. The Titanic began to cross the Atlantic Ocean in on April 10. On April on April 10, the winter of 1912 had been unusually mild, and large blocks of ice had broken away for the Arctic region. By the first day at sea, the captain had received several warnings about ice, but he was Mhm. not very worried. He didn't realize he didn't realize how much danger the ship was in. Mhm. On April 14, at at 11:40 p.m., um, an iceberg was spotted strange Sport. ahead. Sport, sport Ahead. strange ahead, Okay. 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 Ahead. Okay. Thank you. ahead. Thank you. Thank you. Hasta ahí para que les toque igual. Okay. Thank you. Okay. Carla, the captain tried. The, capi- the captain tried to reverse the direction of the ship, but the cold because the Titanic was traveling too fast and it was too big. It the iceberg and started to sink. Continue. Yeah. The Titanic. The Titanic had originally had 32 lifeboats, but 12 of them had been removed to make the ship look better. While Okay. the ship after Es para que les tocara a todos igual. bueno, Okay. Pero puede seguir leyendo. La veo emocionada. La siento emocionada. While the ship. Mhm. while the Amén. ship was Ajá. sinking, rich people were put on lifeboats.
Women and children were put on the lifeboat before men. Okay, thank you. And finally, Luis, five time. By the time the third-class passengers were allowed to come up from the cabins, most of the lifeboat had already left. Several hours late, another ship arrived to help, but the Titanic had already gone down. Only one-third of the passengers survived. Survive. Okay. Of the passenger. Okay, aquí, sorry, me comí una T, lo siento, como estaba digitando. Pero es aquí dice the cabins. Okay, from the cabins. Sorry, my mistake. Yeah. Okay. Did you get the main idea of this article? Nos dimos a entender con este artículo, with the history. Yes. There. Hello. No le escuché, Tito. Ok, sí, si captamos las ideas principales de la historia, ¿sí? ¿Hay alguna palabra o algo, alguna frase que deseen que las mencione, que quizás no conocemos? Algo que quizás en lo que iban leyendo quizás no sabían qué significa, o bueno, no sé, para la actividad que vamos a hacer, por eso les pregunto, porque no quisiera que como que nos quedemos ahí, que no sepamos qué significa, o pues quizás ustedes lo conocían con un significado y ahorita vuelve a aparecer. No sé, díganme ustedes ahí. Al momento yo reconozco todas las palabras dichas. Ok, Mr. Ok. Bueno, acá también. Carla y Dani, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Necesito que puedan identificar. Acá hay unas oraciones que llevan la estructura que hemos estado viendo, como por ejemplo al inicio, the radio had already been invented in 1901 o 1904. En este caso es un tipo de oración, pero ¿qué pasa en esto? The radio had already. Cuando encontramos, y bueno, más adelante en las explicaciones aquí está, porque puse varias explicaciones y de algunos usos que tenemos con este tiempo. Had already significa ya había en este caso sido inventado. La radio ya había sido inventada en 1901. Entonces, cuando utilizamos el already es ya. No, pero no de ahorita, sino que había ocurrido en un cierto momento. Eso se utiliza más con el pasado, el already. O lo pueden revisar igual en estas diapositivas que se las les voy a pasar ya mañana. Bueno, ahora bien, vamos a ver. The Wright brothers had already made their first successful flight in 1930. Ahora bien, los hermanos Wright ya habían realizado su primer vuelo exitoso en 1903. The same here, the same structure, had already, ya había, recordemos esto, ya había, o ya habían aquí en este caso. Ahora bien, encontramos como, let's see, acá,
had never had before. Never mencionamos que era un adverbio. Entonces, que puede ir la decía en medio de ambos had. Entonces, el barco, bueno, it had luxuries the ship had never had before. Tenía, este barco, ¿verdad? Lujos que los barcos nunca habían tenido antes. Had never had before. Nunca habían tenido antes. Vamos a ver acá. Aquí. The winter of 1912 had been unusually mild. En este caso, nos despegamos del uso del uso de already y utilizamos la estructura que acabamos de estar viendo. Que solamente utilizamos el auxiliar had y luego utilizamos el verbo en su forma, decíamos, participio. Entonces, acá, the winter of 1912 had been unusually mild. Entonces, el invierno de 1912 había sido, en este caso podemos decir había sido o había estado inusualmente suave o ligero, aunque mild se utiliza más para suave, para pasivo, ¿verdad? Mild. Entonces, en este caso, tenemos esa oración también. Y bueno, vamos a seguir con otras oraciones. ¿Qué es lo que necesito? Que si pueden identificar, ¿cómo se llama? Todas esas oraciones con C. Yo agarré unas cuantas, ¿no? Pues, entonces, que puedan identificar cuáles oraciones son las que contienen el past perfect. Porque podemos encontrar el had en alguna oración, pero no quiere decir de que sea en el pasado perfecto, sino que simplemente es had de tenía y ya. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Okay, and I'm gonna give you 3 minutes, 3 minutos para que si quieren si encuentran otra oración, you can turn on your mic and speak, okay? Si la encuentran, activan su micrófono y me la mencionan. Miss, the ship of the dreams had just been built. Yes, okay. The ship of the dream had just been built. Okay. El barco de los sueños, en este caso, had just been built. El just se utiliza como que solo, ¿ok? Ya se había, había sido solo construido. Okay? The ship of the dream had just been built. Ya voy a explicar todas esas palabras que podemos encontrar con este tiempo, que son como already, just, y otras más. Okay, thank you, Miss. Miss, I have a question. Bueno, es que me confundo un poco cuando veo esa palabra porque, no sé, a veces siento como que el significado sí da más para como que justo, así como en este caso, que el barco de los sueños
justo había sido Había construido. sido construido. O sea, queriendo decir como que, Estaba reciente. ajá, exacto, ajá, Reciente, un reciente. ajá, correcto. Sí, en algunos sí se puede, ¿cómo se llama? Mencionar de la manera que usted me dice. Recuerde que las traducciones pueden variar, porque también yo lo puedo decir así como ya había sido construido, pero se utiliza más el already para ¿cómo se llama? Para ya, como que para decir ya había, already, had already. Entonces, pero se puede utilizar de la forma que usted me lo menciona, como el had just been puede ser como que acababa, como que recientemente, como le decía yo, como recientemente había pasado. Entonces, acá had just been built, acababa de ser construido. Sí, me voy a entender. Ok. Una acción reciente, ajá. O sea, esa era la traducción a la que quería llegar. Igual ya se los iba a explicar más adelante, pero esa era como que acababa. Reciente, recuerdo. Que no había pasado mucho tiempo. Así es. No sé si me Okay, Miss. Yes, Okay. thank you. Okay. ¿Hay alguna otra versión? Sí, en el segundo párrafo, después de had ever been built, it had luxuries that ships had never had before. Had never, okay, it had luxuries that ships had never Had before. had before. Nunca habían tenido. Had never had. Nunca habían, en este caso, tenido antes. Had never had before. Ok. El before también es otra palabra que bueno, ya les voy a ir explicando. Okay, Luis, let's see in this slide. On this slide, I mean. The winter of 1912 had been unusually mild. Unusually. Unusually mild. Mild. Oh, Mild. mild. Yes. Suave o ligero también, pero es como suave en este caso. Thank you, Luis. Anybody else? Miss, the Titanic had originally had 32 lifeboats. Yes, 32 life boats. Okay. El Titanic había originalmente tenido 32 botes salvavidas. Lifeboats. Okay. One more. So two more. Them have been removed. Okay, but 12 of them have been removed. Have been removed? To make the ship to make Yes. the ship look better. Okay. So, todavía no alcanzo a entender que se hubiera salvado mucha más gente, pero les importaba mucho la fachada del barco. Por eso quitaron esos 12 barcos más, esos botes salvavidas, para que se viera mejor. Pero bueno, any other?
The last paragraph. Several hours late, another ship arrived to help, but the Titanic had already gone down. The Titanic had already gone down. Aquí ya se había, gone down es hundido, gone down. Es como sunk. El sunk es hundido también. Entonces, pero acá en este caso es más como que no por completo, ¿sí? Sino que ya había sufrido la falla y todo. Entonces eso se refiere a gone down. Ok, had already gone down. También estaba most of the lifeboats had already left. La mayoría de los barcos salvavidas ya se habían ido en este caso. Had already left. Ok, ya aprendimos un poquito del Titanic. Y bien, aquí hay varios ejemplos de algunos usos, ¿verdad? Como por ejemplo, the past perfect is used to show that something happened before a specific date, time, or action. Entonces, the perfect is used to show that something happened or didn't happen before the verb when clause. And yes and already have shown the time relationship. En este caso, quiero tomar esta parte de acá. Les decía que already significa como ya, ¿sí? Entonces lo veíamos by 1912, the Wright brothers had already invented the airplane. Los hermanos Wright ya habían inventado el avión en este caso. Ahora bien, eso es para una oración afirmativa. ¿Qué pasa cuando la oración es negativa? Ya no utilizamos already, sino que se utiliza yet. Y es como aún no. ¿Ok? Por ejemplo, when people got on the lifeboats, the rescue ship hadn't arrived yet. Entonces, la segunda parte, el barco salvavidas, en este caso, no había llegado, sería acá, right? Llegado aún, no había llegado, entonces aún. ¿Sí? El yet es para, recuerden, es el yet para negativo y already cuando la acción es en afirmativo o se quiera demostrar algo en su forma afirmativa. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo otra con el already. When the rescue ship arrived, many passengers had already died. Cuando el barco rescatista llegó, muchos pasajeros ya habían, en este caso, muerto. ¿Ok? Bueno, y otra cosa, esto se me escapaba. El uso de when. Utilizamos when, my dears, cuando queremos demostrar dos acciones, pero en la frase donde aparece when, que es cuando, este tipo de oraciones no estamos utilizando el past perfect, sino que utilizamos un past simple, por decirlo así. The rescue ship arrived. When the rescue ship arrived. Cuando el barco rescatista llegó. No había llegado, sino que ahí sería when the rescue ship had arrived, ¿verdad? Pero aquí digo llegó. Entonces, acá puedo utilizar when. Ahora bien, si quiero añadir otra acción que también pasó, pero que había pasado mucho antes, siempre en el pasado, ¿cómo se llama? Aquí sí ya utilizo el had, así como lo he estado explicando. ¿Okay? Ahora bien,
Puedo utilizar también el because, que es porque, ¿verdad? The past perfect can be used after because to show a prior reason. Entonces, este tiempo también puede ser utilizado el had después de, ¿cómo se llama? De mencionarse el because, porque, ya lo vamos a ver acá. Había mucho hielo en el agua. Because, porque el invierno pasado había sido inusualmente suave, okay, o ligero, okay. The previous winter had been unusually mild, usualmente. Ahora bien, bueno, aquí tengo otras oraciones también. También utilizamos el who, that, or which. Entonces, para demostrar una acción principal, como por ejemplo, the passengers in third class were immigrants who had left behind their old way of life. Entonces, acá, quienes habían dejado atrás, who had left behind. Entonces, who, que sería quienes, se ubica o se utiliza antes también con este uso de el past perfect. Okay. También the past perfect can be used with never. Y esto ya lo habíamos visto, oraciones con el never o before también, ¿se recuerdan? In relation to a past event. In this case, they began their ship. Por ejemplo, when they began their trip, the trip to America, many immigrants on the Titanic had never left their homelands before. En este caso, utilizamos, les decía, como never o también before. En este caso, después de ubicar had. Nunca habían dejado, en este caso, had never left. En this sentence. Okay. Estas oraciones, el uso del never, pues ya las habíamos visto, que va, recuerden, en medio de had y el siguiente verbo, que puede ser también had o otra acción. No, okay. Ahora bien, so the past perfect, y con esto ya voy terminando. The past perfect can be used with for plus a time period to show the duration of an early past action. En este caso podemos utilizar periodos de tiempo, como por ejemplo for 5 days. The ship had been at sea for 5 days. El barco había estado en el mar por 5 días. Entonces, para mostrar duración de una acción, en este caso es que el barco había ya navegado, entonces utilizamos for para decir for 5 days, for 3 weeks, for 3 years, o for 2000 years, etc. Entonces utilizamos for para mencionar periodos de tiempo, antes de mencionar periodos de tiempo. ¿Okay? Y bueno, esto no está en la plataforma, pero mencionar eso, no está en la plataforma, igual no lo van a encontrar en la parte de gramática, solo son algunos puntos que quería añadir, ¿verdad? Algunos de los usos que se le da a este tiempo. Ok. ¿Alguna pregunta?
Do you have any question? Teacher, Dígame. en este caso he estado viendo que el left lo utilizan como que dejaron o olvidaron, no sé, algo así, Left. como el ejemplo que ponía ahí, sí. Ujú. Vamos a ver aquí. Permítame. Aquí. Who has left? Sí, en esa. Ujú. Ajá. ¿Y cuál es su pregunta? ¿Cómo se traduce? Que, ¿O cómo? ajá, en ese caso, o sea, eh, left, si lo traducimos normalmente, es que eso es lo que me confunde un poco y no sabía hasta ahorita que lo veo. Entonces, left es como, si no me equivoco, es izquierda, creo. Entonces, lo Oh, traducen ajá, como, ya. como que Sí, dejaron, o no sé. a la izquierda. Ajá. Sí, sí, comprendo su duda. Bueno, le explico. Left es el pasado de live. Lo voy a escribir ahí aquí en el chat. Live. Live es el presente. Este verbo se puede usar como dejar o como salir. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir en presente, ¿verdad? Si yo quiero, digamos, quiero pedir permiso para salir ¿de qué? De un grado, digamos, en la escuela. Entonces yo digo, may I leave? Y no estoy traduciéndolo como, ¿puedo dejar? No, sino que sería, ¿me puedo ir? ¿O puedo salir? Entonces, tiene esa como esas traducciones. Ahora bien, si yo digo, ese fue, ese fue, él, se fue. Entonces yo puedo decir, he gone, o puedo decir, he left. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, no sé si les ha aparecido en algún grupo, en WhatsApp, por ejemplo, María left the group. Y acá no quiere decir, puede ser como dejó o salió del grupo, que lo correcto es traducirlo como María salió del grupo, ¿no? Entonces, left the group. Ese es en el caso del verbo, nuestro. Pero cuando es, ¿cómo se llama? El left de izquierda, como decía usted, esto pasa y podemos reconocerlo con esto, de que siempre si es left, antes va a ir la palabra de. Por ejemplo, the supermarket is on lo que le decía, left. El supermercado está a la izquierda. ¿Sí? O por ejemplo, gire a la izquierda. Turn on the left. Gire a la izquierda. Gire a la izquierda. Entonces, cuando es de izquierda, antes va a ir de. Lo de aquí. Pero si es un verbo, siempre le va a acompañar ya sea un pronombre, como he, o puede ser un proper noun, un nombre propio. ¿Ok? Esa es la diferencia. No sé si me voy a entender. Sí, 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 le entendí bien. Gracias. Ok, bien. Any other question? ¿Alguna otra pregunta?
No. Okay. Ya casi vamos terminando porque ya a las 8 tengo otra clase, pero quería entonces explicarle lo que vamos a hacer. Esta actividad que vamos a realizar. Perdón. Yes. Okay. The activity starts fill in the blanks with the simple past or the past perfect tense of the verb in parentheses. Okay. Acá, esto sí necesito que si me lo pueden mandar a mi WhatsApp, no al grupo, porque puede ser que a algún compañero le incomode que le están cayendo mensajes. Si me lo pueden mandar de forma directa, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar los verbos que están en paréntesis. Cuando les aparezca esto de passive, es porque van a utilizar el had been. ¿Ok? Had been, el passive. Luego ready y luego pues sería el verbo pues ya conjugado, así como hemos estado realizando en esta reunión. Solamente serían 4 oraciones. Están muy fáciles, solamente para practicar, ¿ok? Acá, here you have an example. The Titanic had luxuries that had never had before. Y bueno, estas oraciones, perdón, ya las estuvimos revisando, ¿verdad? Ya están aquí en lo que estuvimos viendo, así que se les va a ser más fácil porque ya las estuvimos practicando, ya las estuvimos revisando, ¿ok? Me lo pueden enviar ya sea ahora o mañana o cuando ustedes tengan tiempo, pero lo importante es que lo envíen para que esto pues les vaya subiendo la nota. No olviden la tarea que les dejé el día de ayer, ¿verdad? Perdón, el ayer, si no me equivoco. Entonces, no olvidemos eso. El martes, pues, ya recordé. ¿Ok? Bien, bueno, si no hay nada más que añadir, pues nos vamos a quedar hasta acá. Ya terminamos al menos este material. Bien, please get into the platform. Entremos a la plataforma y tratemos de trabajar para que ya la próxima semana que tengamos que habilitar el midterm, pues ya hayamos avanzado, ¿verdad? El día de mañana tenemos tutoría siempre a las 6:30 o no sé si se les hace mejor que la iniciemos a las 6:40 como ahora, un poquito más tarde. Ustedes díganme. Sí, es mejor. ¿A las 6:40? Yes, miss. 6:40, I mean. Ok, bien. Sí, porque si la quería más tarde, por mí no hay problema, sinceramente. Yo mañana sí ya no tengo otro grupo después de ustedes, así que puedo un poquito más tarde si les parece. Pero si a las 6:40, pues a esa hora vamos a iniciar. Ok. Bien, entonces espero que tengan una feliz noche. Cuídense mucho y sí, de verdad cuídense bastante con todo lo que estamos pasando, ¿verdad? Y pues espero que descansen y buen provecho si van a almorzar. Perdón, a cenar, ¿ok? Ok, thank you so much. And bye bye. Bye, Luis. Good night. Carla. Bye. Denny. Good night. Bye. Good night. Thank you. Good night. Good night. Have a good night.